Bueno, pues eso es lo que os decía, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros primero por organizar este evento con charlas tan interesantes, y luego por invitarme a que os cuente un poquito cuál es mi experiencia. Yo soy Carmen de López, soy VP Junior en Naptive. Naptive es una startup en la que nos encargamos, intentamos por lo menos, tenemos una plataforma con la que intentamos simplificar el ciclo de vida de las aplicaciones, desde su desarrollo hasta su puesta en producción. ¿Vale? El objetivo de esta charla principalmente es contaros un poquito cuál es mi experiencia con OAM desde que estoy trabajando en Naptive y por qué nos parece una solución muy sencilla a muchos de los problemas que nos encontramos a la hora de desplegar aplicaciones en la actualidad, desplegar aplicaciones de Kubernetes, aplicaciones Cloud Native. ¿Vale? Para eso paso a contaros un poquillo qué es Open Application Model, que es OAM. Open Application Model es el estándar de definición de aplicaciones Cloud Native. ¿Vale? Se enfoca principalmente en hacer que este despliegue sea de una forma lo más sencilla posible. En lugar de estar conviviendo con 1.000.000 de YAML, que si servicios, que si deployments, que si stateful sets, intentamos limitar esto de alguna forma para hacerlo mucho más entendible y más reutilizable, ¿vale? Entendible y reutilizable son dos palabras con las que nos deberíamos quedar porque si algo define a OAM yo creo que son esas dos. ¿Cómo hace esto Open Application Model? Pues la novedad más importante que introduce Open Application Model es que introduce una nueva entidad, una entidad de aplicación. Es una entidad con un nivel mayor de abstracción a las entidades que nos encontramos en la actualidad en Kubernetes. ¿Vale? Por ejemplo, ahora cuando queremos desplegar un sistema en Kubernetes, una aplicación, al final tenemos ahí un conjunto de deployments, de stateful set, algún servicio, pero no tenemos muy claro a qué corresponde ese deployment. Tú te metes en un clúster, ves un deployment y no sabes bien a qué corresponde ese deployment. A no ser, por supuesto, que las anotes de alguna forma con algún label, ¿vale? Y ya ni te cuento a la hora de ver el estado de tu aplicación. Tú no tienes un estado unificado. Tú, para ver si tu aplicación está bien desplegada o no está bien desplegada, tienes que ir pod por pod, pero sí entidad por entidad de Kubernetes para ver el estado y luego ya tú hacerte una composición del lugar y ver cómo está tu aplicación. Pues gracias a la aplicación, como a esta entidad de aplicación, pues nosotros sabemos perfectamente el estado de nuestra aplicación y en qué es lo que tenemos desplegado en nuestro clúster. ¿Vale? Además, otro de los puntos fuertes de OAM es que es completamente agnóstico tanto a la infraestructura como al proveedor de cloud. Entonces, nosotros nos centramos en el desarrollo de la aplicación. Nos olvidamos de la infraestructura que hay de abajo y también nos olvidamos del proveedor de cloud. Todos los que hemos trabajado con Kubernetes sabemos que un mismo manifest que funciona en AWS nos movemos a Azure, por ejemplo, y no funciona un load balancer en AWS. Las anotaciones que tenemos que incorporar en un load balancer para desplegar en AWS no son las mismas que las que tenemos que desplegar en Azure. No, pues con OAM esto no pasa. Es completamente agnóstico al proveedor de cloud. Además, es muy extensible y fomenta la reutilización. Tú te puedes customizar un montón de tipos de entidades, ¿vale? Y además, detrás de OAM tenemos una creciente comunidad, además con empresas bastante potentes, con lo cual esto nos da bastante fiabilidad al proyecto, ¿vale? Paso a hablaros de Kubevela. Kubevela es el runtime de OAM para Kubernetes. Es verdad que podrían existir más runtimes, ¿vale? Pero la comunidad apuesta por Kubernetes. Todos sabemos que Kubernetes es el estándar de facto para las aplicaciones empresariales, ¿vale? Entonces, por eso la comunidad de OAM apuesta por esto. Kubevela tiene soporte. Esos son dos puntos muy fuertes de Kubevela, porque tiene soporte para multitenant y tiene soporte para multicluster. Además, te ofrece un catálogo de add-ons para extensiones, pues como las que he puesto ahí, hay muchas más, ¿vale? Como FluxDB, Argo, Grafana. Os dejo ahí el link a Kubevela por si le queréis echar un vistazo, porque es un proyecto que tiene mucho sentido. ¿Vale?
Estoy hablando de aplicaciones, ¿vale? Que OAM introduce el concepto de aplicación, pero bueno, ¿qué pinta tiene esto de una aplicación? Al final, una aplicación no es más que un CRD de los que estamos súper acostumbrados a ver en Kubernetes, ¿vale? Tiene su API version, su KEIN, sus anotaciones, ¿vale? Pero luego tiene a partir de la parte del spec, o sea, la aplicación es lo que os he contado, la entidad de más alto nivel, y luego a partir del spec tenemos una serie de componentes. O sea, ¿qué son los componentes? Los componentes representan a los microservicios de la aplicación, ¿vale? Todos los microservicios que estamos desplegando pues, serán traducidos a componentes. Pero, en el fondo, ¿qué es un componente? Un componente se va a traducir básicamente en deployments y stateful sets y más o menos algún servicio, pero básicamente en deployment de stateful set. ¿Qué ventaja me ofrece a mí los componentes? Es que yo puedo configurar un componente. Yo estoy dentro de un equipo, yo me defino un servicio, yo lo puedo compartir con mis compañeros o con otros equipos. Pero no solo eso, puedo limitar, puedo decidir qué parámetros van a poder ser modificados y qué parámetros no van a poder ser modificados por mis compañeros, ¿vale? Con una definición que ya veremos cómo lo hacemos esto. Luego, otra de las entidades que tenemos en OAM son los trades, con los que estos trades nos permiten añadir, como pone ahí, funcionalidad operacional al componente. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que podemos añadir funcionalidad sin modificar lo que ya tenemos desplegado. O sea, si, por ejemplo, nosotros necesitamos ejemplos de trades, necesitamos meter un sidecar porque nos interesa llevar los logs de nuestra aplicación a otro sistema, pues con un trade podemos hacer eso. Otra, pues ahí tenemos un ejemplo de un scaler. Nos interesa escalar nuestro componente a un número X de réplicas. Pues con un trade lo podemos hacer. ¿Qué más podríamos hacer con un trade? Otro ejemplo, un ingreso. Necesitamos exponer nuestra aplicación al exterior, pues metemos un trade de ingreso y ya tenemos expuesta nuestra aplicación al exterior. ¿Vale? Luego tenemos, aparte de estos componentes, que son los componentes principales, en la aplicación tenemos en la aplicación de OAM sí podemos definir otras entidades, porque OAM tiene otras entidades, pero estos son para casos de uso un poco más complejos. Y tenemos las policies y los workflows. Si nos acordamos, he contado que Kubevela es multicluster. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de policy. La policy podría equivaler a un trade, o sea, añade funcionalidad, pero en el caso del trade le añade el componente y en el caso de la policy lo que hacemos, la funcionalidad la añadimos a nivel de aplicación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso, lo que estaba contando, que Kubevela es multicluster. Entonces, nosotros tenemos una aplicación que queremos desplegar en distintos clusters y depende de en qué cluster está desplegándose la aplicación, queremos que se ejecute un job u otro. Pues eso lo hacemos a través de las policies. Y la última entidad que tiene OAM se llama Workflow y con ella lo que podemos definir son los pasos a la hora de desplegar una aplicación. Vale, un ejemplo de workflow que se me ocurre es cuando queremos recibir una notificación cuando nuestra aplicación está desplegada. Pues tenemos un workflow de notification, entonces cuando se despliega la aplicación nos llega una notificación, pues donde queramos, a Slack, a un correo electrónico o lo que sea. ¿Vale? Ya os he contado cuáles son las entidades de OAM, ¿vale? He dejado caer así un poco lo de que es reutilizable, customizable, que se pueden definir. Entonces, vamos a ver cómo definimos estas entidades, ¿vale? Nosotros tenemos un tipo, en todos, aquí lo veis, ¿no? En la especificación tenemos en todas las entidades de OAM, tanto los trades como los componentes, como los workflows, tenemos un tipo. Y este tipo corresponde a un template previamente definido. Esto es lo que podemos personalizar y reutilizar. O sea, lo podemos hacer tan complejo como queramos. Y al final los templates, se traducen en acciones sobre entidades de Kubernetes. ¿Qué significa esto? Pues que esa traducción, perdón, puede ser tanto una creación de una entidad como un parche sobre una entidad de Kubernetes que tengamos ya hecha. ¿Por qué nos puede interesar? Un ejemplo de por qué nos puede interesar
definirnos nosotros nuestro propio component definition. Si tenéis un poco de curiosidad, en el ejemplo anterior he puesto un web service, que es la entidad más, es el tipo de componente más sencillo de QEB, la que al final se traduce en un deployment y si tienes un puerto expuesto en un servicio. ¿Vale? Pues al final, si tenéis curiosidad y vais a QEB y veis la definición del web service, se puede llegar a pensar que al final tampoco, que te ofrece lo mismo que un deployment, ¿no? Que no tenemos ninguna ventaja concreta, pero puede darse la casualidad, puede darse el caso que yo tenga yo sea el que controla la base de datos de mi organización y no quiero que necesito que la imagen no sea configurable. O sea, yo quiero que siempre se despliegue una imagen. Entonces, me puede interesar crearme mi propio componente en el que yo fijo la imagen que se va a desplegar y a cambio hay otros datos, por ejemplo, que sí que los usuarios sí que pueden parametrizar. Entonces, les doy opción a introducir estos datos. ¿Vale? Entonces, en ese caso, sí que me puede interesar a mí meter un component definition mío de mi base de datos. ¿Vale? Esto es una forma súper dinámica, sencilla y muy rápida, tanto de mantener como de ampliar el API de Kubernetes, ¿vale? Con la personalización de todas estas definiciones. Además, estas definiciones, como ponen ahí en el último punto, se despliegan en un namespace. Si yo cojo un component definition mío personal y lo despliego en el namespace del runtime, de la system, pues ese component definition será público. Todas las aplicaciones que se desplieguen en cualquier namespace de mi clúster podrán utilizar ese component definition. Pero habrá momentos que a lo mejor tengamos un component definition que crea entidades un poco más críticas o hace unos parches que no me interesa que todo el mundo tenga acceso a ese parche, pues bastaría con desplegar ese component definition. Estoy hablando siempre de component definition, pero lo mismo pasa con el resto de entidades, ¿vale? La definición para el resto de entidades de OAM. Bastaría con desplegarlo en el namespace que yo sé que se va a desplegar la aplicación para que el resto de aplicaciones que se despliegan en otros componentes no puedan acceder a esa definición, ¿vale? Con lo cual, añadimos un cierto control de roles y capacidades de quién puede hacer qué cosas en el clúster, ¿vale? En la última especificación de OAM ya llegamos a la parte de QE, que es un punto muy importante que le ofrece, que le otorga mucha flexibilidad, nos otorga mucha flexibilidad a la hora de definir de definir estas definiciones, de definir estas plantillas mejor. Pues en la última especificación de OAM se incluyó QE como lenguaje para definición de plantillas. QE es un lenguaje muy, muy parecido al JSON, pero además está enriquecido, ¿vale? Nos permite un mínimo procesamiento, o sea, podemos añadir condiciones, algún if, podemos utilizar algunas funciones de gestión de strings, de conversión de tipos. Entonces, pues bueno, eso además es muy, muy intuitivo. Entonces, esto nos hace que la forma de definir la forma de incluir estas definiciones en nuestro sistema sea de una forma muy intuitiva y muy rápida, ¿vale? Muy flexible, nos da una flexibilidad absoluta. Entonces, ¿por qué podemos, como os he comentado antes, puede darse el caso que yo en mi aplicación, yo sea el gestor de base de datos y necesito que la imagen de base de datos sea una en particular? O puede ser que yo en mi organización solo podamos desplegar ciertas imágenes que están certificadas, ¿vale? Entonces, hay muchos casos en los que definirme yo un component definition o un trade definition o lo que sea, lo necesitemos en la organización, ¿vale? Entonces, voy a hacer como una demo que va a girar en torno a un componente de MySQL, ¿vale? El esquema de un component definition, por ejemplo, pues al final es
es un YAML que tiene su API version, su KIND, su metadata con las anotaciones, con su nombre, y en la parte del spec tenemos una parte que son los parámetros y una parte el output, o sea, las acciones, como os he comentado antes, las acciones que se van a realizar sobre entidades de Kubernetes, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer a la hora de querer a la hora de crear una plantilla, ¿vale? Vamos a definir los parámetros. ¿Qué es lo que le voy a permitir yo al usuario definir y qué es lo que no le voy a permitir definir? En el ejemplo que os voy a poner, va a ser una definición para hacer un despliegue de MySQL. Entonces, me interesa que el usuario pueda definir el número de réplicas, por ejemplo, ¿vale? Y luego, además, en mi organización hemos llegado a la queremos que toda la forma de desplegar, de decidir si una aplicación se despliega en forma de modo debug o no en modo debug, sea mediante una variable de entorno, ¿vale? Porque así no tenemos problemas a la hora de, oye, ¿esto cómo se hacía? Con un run no sé qué. No, pues llegamos a la convención de que todo vaya. Entonces, bueno, pues yo le dejo al usuario decir si lo va a desplegar en modo debug o no lo va a desplegar en modo debug. Y llega la hora de definir los outputs. Los outputs, en este caso, son creación de entidades de Kubernetes, ¿vale? Pero en mi caso es un stateful set, un servicio para exponer, para poder acceder al pod, ¿vale? Pero podría ser cualquier cosa, o sea, puede ser una entidad de Kubernetes, como en este caso, o puede ser un CRD. O sea, no podemos hacer cualquier cosa sobre entidades de Kubernetes. Además, dentro de los templates, si veis un poquillo, no sé cómo se verá de tamaño, tenemos información del contexto donde estamos generando esto. O sea, podemos acceder al nombre del componente y al nombre de la aplicación, ¿vale? Además, como habéis visto, os he contado que tenemos gracias a QE, tenemos un poquito de procesamiento, un mínimo procesamiento. En el ejemplo que tenemos ahí de la variable de entorno de MySQL Log Console, yo he metido una conversión desde el parámetro, el booleano era un bool, yo necesito que sea un string, pues me ha permitido hacer una conversión de tipos, ¿vale? A la hora de renderizar, cuando se renderiza esta aplicación, QEvela añade más labels por defecto. Perdonad. Por ejemplo, añade el usuario que ha lanzado la aplicación, ¿vale? Para saber en todo momento a quién pertenece cada aplicación. Bueno, ya os he contado cómo podemos definir. Entonces, ¿cómo se despliega una aplicación? Tenemos por debajo, tenemos el motor, Kubernetes, como motor como motor de entidades, ¿no? Al final lo que vamos a hacer son generar entidades de Kubernetes, estamos trabajando sobre Kubernetes y QEvela está en una capa superior. Un usuario llega y se define un manifest con una aplicación. Entonces, QEvela está observando, está suscrito a los eventos de ese CRD aplicación y va a actuar sobre cuando hay un evento sobre ese CRD. Entonces, el usuario genera una aplicación, despliega una aplicación. QEvela se da cuenta que hay un evento nuevo de creación de aplicación. Entonces, revisa todos los tipos que tienen definidos esa aplicación, los componentes, los states, se queda con los tipos. Va a buscar su definición, la definición que le corresponde. Si no existe esa definición, no se puede desplegar la aplicación, damos errores y si sí que existe, lo que hace es ejecutar el template, ni más ni menos. Entonces, en el caso que os he explicado, pues lanzará un stateful set y un service. ¿Vale? Entonces, ya está. Ya está un poquito explicado así a grandes rasgos qué es Open Application Model. Entonces, vamos a ver qué beneficios nos aporta a Kubernetes. ¿Vale? Lo de siempre, introduce la entidad aplicación.
No, esta entidad es una entidad de mayor, de un nivel de abstracción mayor. Esto nos permite saber en todo momento qué está desplegado en nuestro clúster, ¿vale? Nos da independencia del cloud. Nos puede, ya no solo, esta independencia del cloud es que reduce significativamente la curva de aprendizaje de cloud, de Kubernetes, perdonad, porque ya no tenemos que saber las particularidades del cloud. No, es que hay veces que ni siquiera necesitamos saber Kubernetes para desplegar cosas, ¿vale? Tenemos una capacidad de ampliar el API de Kubernetes de una manera muy sencilla y muy dinámica con la generación de estas definiciones de las que hemos hablado. Reduce el tiempo de desarrollo, de implementación y puesta en producción, que eso es lo que intentamos concienciar a la gente desde Naftiv. Además, reduce el coste de los equipos. Ya no necesitamos esos equipos que tenemos hasta ahora de full equipados de conocimiento. Tenemos que saber del lenguaje en el que estamos programando. Tenemos que saber de Kubernetes, pero no solo de Kubernetes, o de las millones de entidades que tiene Kubernetes y de las particularidades de cada clúster. Ya eso ya no lo tenemos que saber, ¿vale? De eso se encarga el runtime y la persona dentro del equipo que se encargue de la definición de la creación de estos templates, ¿vale? Podemos compartir componentes, podemos reutilizar componentes, con lo cual todo esto sumado pues hace que haya una mucha menor fricción a la hora de incorporar Kubernetes dentro de las organizaciones, ¿vale? Entonces, un caso de uso, OAM sirve para muchísimas cosas, pero un caso de uso que os quiero exponer aquí es reducir el uso de operadores con OAM. ¿Vale? Para eso vamos a pasar así un poco rápido por qué es un operador de Kubernetes. Un operador de Kubernetes no es más que una pieza de software que automatiza las acciones que realiza un operador persona a la hora, por ejemplo, de desplegar una aplicación, a la hora de actualizar una aplicación. Al automatizarlo, al final, pues esto es mucho más escalable, ¿vale? Las personas somos limitadas, en cambio, el software es mucho más escalable, es reutilizable. Entonces, los operadores de Kubernetes está muy, muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollar, para implementar un operador de Kubernetes? Para implementar un operador de Kubernetes necesitamos un CRD, un Custom Resource Definition, que es con estas entidades lo que nos permite es extender el API de Kubernetes, ¿no? Es la forma de definir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. Si vemos estos CRD se parecen mucho a las definiciones de componentes que hemos visto antes, ¿no? Luego tenemos un controlador, que el controlador es lo mismo que os he contado con Kubevela, porque Kubevela no deja de ser un controlador, ¿vale? El controlador es una pieza de software que se suscribe a los eventos de ese CRD que hemos definido, observa cuando hay un evento y actúa ante los eventos de este CRD. O sea, analizamos el estado actual, lo comparamos con el estado deseado y luego hacemos un reconcile, pues hacemos las acciones que tengamos que hacer para que el estado deseado y el estado actual sea el mismo. Bueno, entonces, el operador de Kubernetes, por supuesto, es muy, muy interesante y nos resuelve muchos casos de uso y muchos problemas. Pero yo no sé si la gente que nos está escuchando ha creado alguna vez un operador. Si lo habéis creado, al ver el comando ya sabéis de lo que voy a hablar. Y si no lo habéis creado, os lo digo, el operador de Kubernetes no es fácil, ¿vale? Es verdad que tenemos una herramienta que es el Operator SDK que nos ayuda bastante, la verdad. Pero al final, la implementación de la lógica del operador no es una lógica simple, muchísimo menos el mantenimiento de este operador, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene su carga de trabajo. Está muy bien, pero ¿vale? ¿Tenemos operadores de terceros ya? Por supuesto, hay gran cantidad de operadores, ¿vale? Pero una de las principales cosas a tener en cuenta de los operadores de Kubernetes es que son entidades a nivel de clúster. O sea, tenemos que ser muy, muy conscientes a la hora de desplegar un operador de tercero. Es que
¿qué hace este operador? Hay muchas veces que nos perdemos y además tampoco sabemos qué es lo que hace, qué repercusión tiene sobre las aplicaciones que tenemos ya desplegadas en nuestro clúster, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso y considerarlo, cuanto menos. Además, luego consumen recursos, ¿vale? Que eso hay veces que se nos olvida, pues bueno, son recursos del clúster que tenemos que tener en cuenta. Entonces, al final, un pequeñito resumen de los pros y los contras de los operadores. Por supuesto, son muy útiles en determinadas circunstancias, ¿vale? Automatizan operaciones. Fenomenal. Son reutilizables, escalables, permiten ampliar el API según mis necesidades, las necesidades de mi organización. Pero ni es una tarea fácil de desarrollar y mantener. Al operador de Kubernetes le estamos dando ciertos permisos con los que deberíamos sentirnos a gustos y tranquilos, ¿vale? Pues son permisos a nivel de clúster y, bueno, tiene que ser un código, siempre desplegar un código de terceros, tiene que ser un código bastante fiable, ¿vale? Pero mucho más en el caso de un operador de Kubernetes. Además, ha habido una tendencia de abuso de operadores que todos yo creo que podríamos reconocer, ¿vale? Entonces, al final, cuando tienes un martillo en la mano, ¿no? Todo te parecen clavos. Pues hemos pecado un poquillo de eso. Entonces, voy a poner un ejemplito muy sencillo de cómo podemos hacer, por ejemplo, un operador. Hay muchísimos tipos de operadores, ¿vale? Hay operadores de bases de datos, hay operadores de exportación de logs, hay operadores de monitorización de servicios, de aplicaciones, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar en un operador de base de datos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer un operador de una forma mucho más sencilla? Pues al final, un operador, es verdad que el operador tiene su caso de uso para operaciones complejas, pero hay operadores más sencillos que podemos utilizar componentes o trace definitions de OAM para sustituirlos, ¿vale? Entonces, de esta forma nos queda es un lenguaje mucho más sencillo, mucho más simple, más interpretable y mucho más entendible, con lo cual hay veces que nos puede interesar olvidarnos de los operadores y buscar una solución con las definiciones, ¿vale? Como os decía, os voy a poner un ejemplo no sé cómo voy de tiempo, un ejemplo muy sencillo de un operador de MySQL versus una solución con OAM. Ya os he contado un poco lo que es un operador. Pues a la hora de desplegar un operador de MySQL, ¿qué hacemos? Pues tenemos que instalarnos los CRDs de las entidades que vamos a instalar, ¿vale? Un Service Account, se instala también un Cluster Role y un Cluster Role Binding. Es verdad que a la hora que esta es la forma correcta de desplegar aplicaciones en Kubernetes, ¿no? Con su Service Account y sus roles. Pero hay que vigilar ese rol, ¿vale? Ese rol es suficiente para nuestro sistema. Nos encontramos cómodos al darle estos permisos al CRD, ¿vale? Y luego también desplegaremos en nuestro clúster el controlador, que es el que se va a encargar de actuar ante eventos de ese CRD, ¿vale? ¿Cómo utilizamos? Una vez que tenemos desplegado esto, ¿cómo lanzaríamos un clúster de MySQL? Pues nada, al final nos definimos un YAML con una instancia del CRD que hemos instalado en nuestro clúster y con los parámetros que queramos. En este caso, he puesto 2 instancias, ya lo tenemos, lo desplegamos y el operador será el encargado de lanzar lo que tenga que lanzar, ¿vale? ¿Esto es sencillo? Sí. Fijaros, es un YAML muy sencillo, pero hemos tenido que instalar muchas cosas antes, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿se puede hacer de una forma sencilla? Pues sí, os propongo una solución con OAM. Con OAM yo me defino mi component definition, como os he dicho, con mis parámetros, que es el número de réplicas y si lo voy a lanzar en modo debug o no lo voy a lanzar en modo debug, y luego la definición que tengo con el stateful set y mi servicio, ¿vale? ¿Cómo lanzo mi aplicación de OAM? Pues igual que he lanzado el clúster de MySQL. Tengo mi aplicación con sus anotaciones que me puedan interesar, su nombre, y luego un componente con el nombre que a mí me dé la gana y del tipo que me acabo de definir. Tenía 2 parámetros que tengo que definir,
si estoy en modo debug o si no estoy en modo debug y el número de réplicas. Entonces, esperad, os voy a compartir. Tengo aquí un clúster de Kind, me he definido un clúster de Kind con QVela instalado, ¿vale? Con mi runtime de es QVela, con mi runtime de OAM definido. Tengo mi component definition, bueno, y mi namespace con el que voy a trabajar, ¿vale? Entonces, yo, como en el fondo todos son CRDs, todas las definiciones de OAM son CRDs, yo puedo trabajar con ellos como trabajaría con cualquier entidad de Kubernetes, ¿vale? Puedo coger mis componentes que en mi clase, en mi namespace, ahora mismo no tengo ningún componente definido, ¿vale? Voy a desplegar el componente que os he comentado. Create-f, lo creo. ¿Vale? Yo ya lo tengo creado, ya tengo disponible esa definición de componente en mi namespace. Entonces, yo tengo aquí la aplicación que os he comentado con 2 réplicas y con el debug mode A2. Entonces, yo puedo hacer uso de la definición que acabo de desplegar para la creación de mi aplicación de MySQL Application. ¿Vale? Ya está desplegada. Puedo ver la aplicación, ¿vale? Entonces, como os acordaréis que esta aplicación, esta definición de componente, lo que ¿qué iba a hacer? Me iba a crear un servicio y me iba a crear un stateful set, ¿vale? Yo puedo hacer el uso de kubectl como haría con cualquier entidad de Kubernetes, ¿vale? Os he comentado que a la hora de desplegar se crean otras labels, otras anotaciones por defecto, ¿vale? En mi caso, sean lo del usuario, que os decía, para controlar quién ha lanzado qué cosa, pues se han creado. Entonces, yo puedo meterme dentro del pod, podría trabajar, claro, al final son entidades de Kubernetes, las de más bajo nivel, ¿vale? Entonces, yo puedo trabajar con ellas como trabajaría con cualquier aplicación de Kubernetes si no van por encima. Lo bueno que tengo es no solo que tengo un estado, como os he comentado, uy, tengo el estado consolidado de mi aplicación que está en fase running, está healthy, sino que yo, al borrar la aplicación, al estar todos los componentes, todas las entidades de Kubernetes relacionadas bajo el paraguas de mi aplicación, yo cuando borro mi aplicación no tengo que preocuparme en si he borrado todas y cada una de las entidades de Kubernetes, ¿vale? Yo ahora mismo ya no tendría servicio, no tengo servicios, no tengo stateful set, ¿vale? Al borrar la aplicación se ha borrado todas las entidades de Kubernetes relacionadas con mi aplicación, ¿vale? Conclusiones. Para terminar, usar OAM simplifica de verdad el uso de Kubernetes, simplifica los equipos de desarrollo, porque hay una menor curva de aprendizaje y además fomenta la reutilización de componentes, con lo cual el tiempo de desarrollo, el tiempo de puesta en producción se ve muy mm, reducido, ¿vale? Además, QE eso permite adaptar OAM y Kubernetes a nuestras necesidades de una forma muy sencilla. Con la definición de componentes, con la definición de traits, podemos desplegar aplicaciones muy para nuestra organización, muy encaminadas a nuestros requerimientos, ¿vale? Y el uso de componentes o traits propios, eso permiten reducir la complejidad de la definición de aplicaciones. Espero que os haya servido. Por supuesto, si os habéis quedado con la intriga, os gustaría jugar un poco con OAM, ver qué consiste, aquí tenéis un código QR y os metéis en nuestra aplicación, en nuestra plataforma y tenéis ahí un espacio con OAM instalado para poder jugar. Tenéis unas aplicaciones con las que podéis empezar
Y, por supuesto, cualquier duda, cualquier ayuda que os pueda cualquier duda que os pueda resolver, necesitáis ayuda, no dudéis en contactarme. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Carmen. A vosotros, de verdad. En el chat no veo ninguna pregunta, pero yo me he guardado alguna, así a ver A a ver, ver a ver. qué te parecen. La primera era cómo iniciarse en OAM. Ya he visto que has compartido la slide con el Playground. Supongo que ahí los usuarios se pueden conectar y hay como una especie de mini tutorial o ejemplos. Sí, tenemos un catálogo de aplicaciones que tú puedes desplegar directamente, pero bueno, pero también te puedes bajar y jugar un poquito modificando ciertas cosas. Y yo creo que es una buena forma de romper el hielo de OAM. Luego he Vale, puesto referencias, ahí hay Qvela también es open source, se puede mirar lo que hace y, por supuesto, contactar con nosotros para lo que necesitéis. perfecto. La siguiente es que hemos visto que se pueden crear componentes custom y Sí. quería saber si hay algún repositorio de componentes custom creados por la comunidad que se puedan reutilizar. A ver, se pueden crear componentes custom. Lo que se tiene es, en la instalación del runtime de OAN, tú tienes unos componentes por defecto. No Y si- conozco, yo sé, hay unos, no sé si hay algún repositorio de algo customizado. Pero bueno, Vale, a partir de ejemplos de componentes y eso, los tienes ahora no os lo he enseñado, pero en el namespace de Vela System, tú haces un get components definition, trade definition y tienes un montón de componentes que además luego, como los puedes ver en YAML, no tienes problema a la hora de tener ejemplos, ¿no? Para crearte tú los tuyos. vale, perfecto. Veo que hay una pregunta en el chat de Guillermo Vigil y dice, en el caso de que en el ejemplo de MySQL se borrara por error el stateful set, ¿OAM es capaz de volver al estado anterior y levantar de nuevo los pods como haría un operador? En el caso del stateful set, sí, como se haría con Kubernetes. De todas formas, la cosa, a ver, tenemos las soluciones. Este es un ejemplo bastante ad hoc para explicaros un poco. O sea, yo no estoy en ningún momento estoy diciendo que el operador no tenga su caso de uso, ¿vale? Ni a lo mejor que esto sea completamente comparable con el operador de MySQL, ¿vale? Pero sí, OAM está ahí escuchando a los eventos que se producen sobre el CRD. Vale. Yo creo que la pregunta no sé si, bueno, porque esta también la tenía yo apuntada. Creo que la pregunta iba más en el sentido, imagínate, pongamos que tu template de OAM crea un deployment y con una réplica y un usuario con acceso al clúster modifica este deployment y le dice que ahora tiene 5. ¿Kubevela reconciliaría el cambio y volvería a una réplica o se quedaría con 5? Pues no estoy segura, a mí me has pillado un poco. Yo creo que se podría, no lo sé, te lo tendría que asegurar, pero yo creo que al final se quedaría con 5, apuesto, pero te lo confirmo, esa prueba se hace fácil, te lo confirmo ahora. Vale. Y por último, es verdad que has hecho la comparación entre Kubevela, entre OAM y un operador. Sí que tenía una duda, es como tú dices, o sea, son casos de uso que puede ser que OAM sea una mejor solución para un caso de uso sencillo y tal. Pero mi duda era, ¿con OAM puedes definir flujos, digamos, de una actualización, por ejemplo? Así como el operador de MySQL a lo mejor puedes decir, oye, pues quiero pasar de la versión 1 a la versión 2 de MySQL, por poner un ejemplo tonto. ¿Esto es algo que se puede hacer en OAM o OAM solo se encarga del despliegue, por así decirlo? Puedes definir ciclos. Vale. Muy bien, pues yo por mi parte no tengo ninguna otra pregunta. Creo que en el chat tampoco hay ninguna otra pregunta, así que agradecerte de nuevo tu tiempo por presentar hoy, muy interesante. Y nada, nos vemos en la siguiente charla a las 5:45. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.